Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, miércoles 6 de julio, miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, miércoles, en la primera lectura, continuamos con la lectura del libro del profeta Oseas y leemos el capítulo 10, versículos 1 al 3, 7 al 8 y 12. Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto, pero cuando más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos. Cuanto más rico era el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos. Su corazón está dividido, y van a pagar sus culpas. El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos. Pero ellos dicen: no tenemos rey. Pero si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos, y sobre sus altares crecerán espinas y cardos. Porque la idolatría ha sido el pecado de Israel. Entonces gritarán a los montes: cúbrannos, y a las colinas: sepúltennos. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra, pues ya es tiempo de buscar al Señor, para que venga y llueva la salvación sobre ustedes. Palabra de Dios. Al continuar con la lectura del profeta Oseas, nos topamos con que sigue efectivamente hablando el Señor de esa profunda idolatría que la compara con infidelidad de una esposa. La idolatría es justamente eso: poner esa confianza que debe estar solo en el Señor en otro lado. ¿Cuándo se da la idolatría en Israel? Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto, es decir, bendecida por el Señor. Pero ¿qué resulta? Que cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos. Es decir, cuando mejor les va, cuando más bendiciones de parte del Señor reciben, cuando viven de una buena manera, cuando viven cómodos, cuando tienen lo que necesitan, cuando están con esos bienes terrenales abundantes, en vez de voltearse hacia el Señor, entonces hacen lo contrario. Esto es lo que sucede lamentablemente en la gran mayoría de corazones. En la abundancia, en el bienestar, no me acuerdo del Señor. Por eso es tan importante tener claro que hablar del Señor, hablar de ese amor que tenemos que tener con el Señor, tiene que ser una constante diaria. Oye, yo siempre ando diciendo de una manera muy clara, ¿no? Hay hogares, muchos hogares, que dicen, no, somos católicos, somos gente de fe y que no sé qué, pero ni siquiera a la hora de sentarse a la mesa agradecen por los alimentos que tienen. Ni siquiera en ese momento bendicen y glorifican al Señor. Esto estamos hablando de la oración más básica, más pequeña que puede tener un cristiano, una persona que dice: yo soy consciente de los bienes que me da el Señor. Y ni siquiera en eso, ni siquiera de esa manera tan sencilla, tan humilde, tan pequeñita, ni siquiera en eso hay una entrega de corazón verdadera hacia el Señor. Es tremendo. Porque cuando viene entonces la angustia, algunos efectivamente se dirigen al Señor, pero otros no. Otros no, porque ni siquiera están acostumbrados. Entonces, si en el bienestar yo no soy capaz de dirigir mi corazón a Dios, no vaya yo a pensar que cuando llegue la tormenta, ahí lo voy a dirigir con verdadera confianza. Posiblemente grite, como nos dijo el Señor en el Evangelio.
No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, porque Él les dirá, de verdad no los conozco, no los conozco. Gritaron hacia mí cuando necesitaban ayuda, pero era un grito falso, porque incluso en ese momento no había una verdadera confianza en el Señor. Y nosotros tenemos que pedir, Señor, en la abundancia y en la miseria. A veces por eso es mucho más fácil encontrar a Dios en la miseria, en las penurias. Por eso a veces es mucho mejor pedirle al Señor, Señor, no permitas que yo abunde en los bienes de esta tierra, porque es tan fácil olvidarse de ti cuando abundan los bienes. Debería ser el contrario, sí, pero tengo un corazón mal llevado, tengo un corazón torpe, tengo un corazón que es tan orgulloso que cree que lo que tengo lo merezco, o que lo he trabajado, o que me lo he ganado, o que no sé qué. Y no nos damos cuenta que no es verdad. Que al final del día, sí, hay personas que trabajan mucho y tienen mucho, pero hay personas que trabajan muchísimo más y no tienen nada. Al final del día no es una ecuación matemática. A tanto trabajo, tantos bienes. No, eso no funciona en el mundo. No funciona así. Y entonces si yo creo que los bienes que tengo son merecidos, que me los he ganado, que me pertenecen, siempre voy a vivir en una irrealidad muy profunda, muy profunda. Cuanto más rico era el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos. Mientras más tenían, más se alejaban del Señor. Su corazón está dividido. Su corazón está dividido. Y este es un tema tan profundo y tan importante, la división de vida, la división de corazón. Mira cómo te lo presenta la palabra de Dios de una manera tan clara. Tienen su corazón dividido. ¿Qué significa? Significa que sí, dicen yo creo en Dios y hay una fe, efectivamente, yo creo en Dios, pero en la vida cotidiana no lo demuestran. En el día a día no viven con una verdadera fe en el Señor. Avanzan los días y confían solo en sus propios esfuerzos, solo en sus propias fuerzas, solo en sus propios trabajos, en sus propias actividades. No hay una confianza profunda y verdadera en el Señor. O se cree que, bueno, esta parte de la vida es una parte social, esta es una parte laboral y acá está la parte religiosa. La parte religiosa ocupa un lugar el domingo y yo voy todos los domingos a misa, ¿sí? Pero el resto de la semana nada. Ese es un corazón dividido. Ese es un corazón que puede pasar días sin hablar con Dios, sin tener ese momento de reflexión, de oración, de encuentro con el Señor. Por eso es tan importante tener un momento de oración. Por eso es tan importante, por ejemplo, este método que es un método de oración. Un método en el cual nos metemos en la oración con el Señor y hablamos con Él. Nos ayudamos con lo que va diciendo el sacerdote, sí. Pero en verdad no es escuchar al Padre. La lección divina es buscar tener una relación con el Señor, dejarme interpelar por su palabra y ver cómo efectivamente transforma mi vida, cómo cambia mi existencia. Y qué importante es entonces dedicar tiempo a Dios. El tiempo de oración, por eso es tiempo exclusivo, Señor. En este momento no hay nada más. Este es tiempo para ti. Y qué bello es cuando esos tiempos se van multiplicando a lo largo del día. Cuando a lo largo del día Dios está constantemente presente en mi vida. El Señor, por esa división de corazón, hará que paguen sus culpas, derribará sus altares, demolerá sus monumentos. Ellos dirán, ay, pero no tenemos rey. Pero si no temen al Señor, ¿qué importa si tienen rey o no? Samaria y su becerro desaparecerán, todos los santuarios de los ídolos serán destruidos, no quedará nada, nada de la idolatría. Al final de los tiempos, cualquiera que ponga su confianza lejos del Señor se quedará sin nada. Y entonces vendrá el clamor. Gritarán a los montes, cúbrannos, y a las colinas, sepúltennos.
¿Por qué? Porque al final, si una persona decide no vivir en el Señor, no buscar la compañía del Señor, ¿qué va a recibir? La ausencia de Dios. Nosotros no hemos experimentado lo que es eso y no lo experimentaremos en esta vida. Algunos santos han experimentado esa soledad profunda, esa ausencia de Dios, que Dios les ha permitido vivir eso justamente para mostrar todavía con más fuerza su verdadero amor. Es lo que experimenta nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero lo expresa con oración, no deja de orar. Por eso usa la escritura para hacer esa aclamación. Entonces en ese desierto, en esa soledad, en esa ausencia de Dios, sigue clamando a Dios. Lo más posible es que tú y yo no hayamos experimentado lo que significa eso. Y es terrorífico. Y cuando se experimenta, ¿qué se quiere? Que nos cubran las colinas, que los montes nos sepulten, que quedemos enterrados. ¿Por qué? Porque no vale la pena seguir así. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Permíteme, Señor, sembrar justicia, buscar la justicia en este mundo, estar atento a las necesidades de los demás. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. El día domingo hemos visto en el Evangelio de Lucas ese envío de esos 72. Estamos viendo lo que ha sucedido antes de ese envío de los 72 discípulos. El Señor ha enviado primero a ese grupo que ha elegido para que estén más cerca de Él, para ser su compañía más inmediata, y en la cual, en esa elección, ha reconstituido las 12 tribus de Israel. Por eso son 12 apóstoles representando a esas 12 tribus y cómo se está reconstituyendo. Eso que por la infidelidad, que por la idolatría, fue destruido por el Señor, porque no quedaron esas 12 tribus. Jesús llama a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Cuál es el poder que les da? Les da el poder de expulsar a los demonios. Fíjate que siempre va a ir por delante eso. Algunos siempre se limitan a pensar que esa capacidad de expulsar demonios significa solo el tema de las posesiones. No, mira, la expulsión de los demonios no se da solo por el tema de posesión. Desde el momento en que celebramos el bautismo de un niño, estamos expulsando al demonio. Cada celebración de la Santa Misa es expulsión del demonio. Cada confesión es expulsión del demonio. La predicación de la palabra es la expulsión del demonio. Cuando nosotros hacemos oración, expulsamos al demonio. Expulsar al demonio no significa sacarlo simplemente de una persona que está poseída, es expulsar al demonio, quitarle terreno, quitarle territorio en nuestra vida, quitarle territorio en nuestra comunidad. La acción del cristiano es una acción que está siempre expulsando al demonio. ¿Por qué hacemos oración en nuestro hogar? ¿Por qué nuestro hogar tiene que ser bendecido? ¿Por qué en nuestro hogar hay imágenes religiosas?
porque con todas esas acciones lo que estamos haciendo es expulsando al demonio, sacándolo de ahí. Porque en la misa, sobre todo en las misas solemnes, usamos el incienso, porque expulsa al demonio, porque esparcimos agua bendita, porque expulsa al demonio. El demonio huye de todo lo que huele a santo, de todo lo que huele a santidad. Por eso una imagen religiosa bien bendecida es un sacramental que sirve para esa expulsión de los demonios. En segundo lugar, curar toda clase de enfermedades y dolencias, sanar, sanar, expulsar a los demonios y sanar. Estas son las dos consignas, los dos poderes que les da el Señor a sus discípulos. Y qué importante es darnos cuenta de esa capacidad que nos ha dado el Señor para curar. Curar enfermedades, sí, yo posiblemente no pueda curar una apendicitis, pero resulta que con mis palabras puedo sanar el corazón de las personas, que con un simple ánimo puedo darle tanta salud a un alma. Yo tengo que tener en mi corazón el deseo de ser sanador del corazón de los demás, de sanar la vida de los demás y de buscar para mí también esa sanación. No nos limitemos a pensar en la salud física. Esa es una pequeña parte de la salud. ¿Cuántas veces necesitamos sanar la psiquis? Sanar el intelecto de tantas ideas perversas, de tantas ideas que contaminan y destruyen. Sanar a los jóvenes que hoy en día se ven atormentados por una vorágine de ideas absurdas, ideológicas, que no tienen sentido. Buscar que en esa sanación la persona viva una verdadera libertad. Cuánta dolencia, cuánto dolor hay en el almas, hay en las almas. Cuánto dolor que tú y yo podemos sanar en los demás. Estos son los nombres de los 12 apóstoles y comienza a nombrar a los 12 apóstoles. El primero de todos siempre Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Y comienza a nombrar a los 12 apóstoles de dos en dos. Siempre de dos en dos porque el Señor envía de dos en dos. No envía en la soledad. Siempre envía en compañía, que nos acompañemos en la misión. Qué precioso es esto. Qué precioso es entender esto, por ejemplo, cuando entendemos el matrimonio. ¿Por qué es importante la unión del hombre y la mujer? Para que se ayuden mutuamente a llegar al cielo. Esa es la misión del matrimonio. Esa es la finalidad del matrimonio. Porque no es bueno buscar el protagonismo en la vida de la iglesia. Porque no se trata de la individualidad. No se trata de, ay, yo. No, eso nos va a alejar profundamente del Señor. Y mencionan entonces a los 12 apóstoles, concluyendo esa lista con Judas Iscariote, que fue el traidor. Él también fue enviado. Él también fue enviado. ¿Cuáles son las instrucciones que les da el Señor después de haberles dado esta potestad? De expulsar a los demonios y sanar toda enfermedad y dolencia. Los envió con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de los samaritanos. ¿Por qué? Porque la primera parte del mesianismo de Cristo debe cumplirse aquel que Él se lo ha prometido, es decir, a Israel. ¿Por qué? Si Israel ha sido tan infiel, han caído tantas veces en idolatría, pero el Señor no es infiel. El Señor cumple su palabra y lo primero que tenía que hacer es cumplir la promesa a Israel, a ese pueblo que había escogido. Una vez que se haya cumplido eso, entonces la evangelización se extenderá a todo el mundo. Ahora no. Busquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ir por el camino de la vida, proclamando en todo momento que se acerca, que está aquí, que ya puedo acceder al reino de los cielos, porque Jesucristo nuestro Señor
nos ha brindado ya la salvación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.